En el vídeo anterior analizamos en profundidad la raíz etsi, que significa aguantar o soportar, y descubrimos cómo este elemento clave influye de manera determinante en los textos, apoyándose en nombres y hechos fundamentales de nuestra historia como Moisés y Etziun. Hoy daremos el siguiente paso y comprobaremos cómo esa misma raíz influye directamente en la composición de las imágenes. Centremos nuestra atención en este célebre lienzo. La oficialidad lo titula La muerte de Sócrates, una obra pintada por Jacques-Louis David. Según la Academia y la historia oficial, la pintura representa los últimos momentos de Sócrates a punto de beber la copa de cicuta, tras ser condenado a muerte por corromper a la juventud de Atenas. Sin embargo, al aplicar nuestro método de lectura a través del elengoa, la fachada clásica se desvanece. Lo que la pintura codifica en realidad es a Moisés intentando convencer a los separadeitu en sus últimos instantes. Toda la escena gira en torno a esa raíz que ya conocemos, etsi, el insoportable peso de aguantar la verdad del pacto sagrado. Comencemos con la palabra etzian, que en español se traduce directamente como a punto de morir. Esto es exactamente lo que ilustra el cuadro, Moisés aguardando su inminente ejecución. Pero si dirigimos la mirada hacia el suelo, descubrimos unas gruesas cadenas abiertas. Para entender este símbolo, acudimos a la palabra amayetsi. Este término une amay y etsi, y su significado en español es terminó su encierro. Las argollas abiertas nos revelan que gracias al perdón de Alexandre, su encierro espiritual ha concluido. Fijémonos ahora en su actitud sobre el lecho. El euskera nos desvela su acción exacta con las palabras ayumaoatze, que se compone de ayuma y oatze. En español, esto significa se lamenta o queja desde la cama. Moisés no está impartiendo una tranquila lección de moral. Está lanzando enérgicas quejas y reproches contra la tiranía y los abusos de los pares. A su alrededor vemos a los separadeitu sufriendo visiblemente, y el euskera nos explica el motivo a través de las palabras mietsi. Este concepto surge de unir mi y etsi. En español, nos describe un modo de hablar que obliga a quienes lo escuchan a aguantar, soportar o desesperar. Las duras recriminaciones históricas de Moisés son tan implacables que los presentes desesperan al tener que soportarlas. Esta desesperación se manifiesta físicamente. Varios personajes aparecen agarrándose la cabeza, encorvados o tapándose el rostro. La explicación lingüística la hallamos en la palabra itse. En español, este término significa clavo, un concepto que los propios diccionarios de la RAE asocian con el dolor de cabeza. A los presentes, literalmente, les duele la cabeza de tanto escucharle. Finalmente, el corazón del mensaje y la clave de la obra se encuentra en su mano. El gesto resume tres conceptos puros del idioma antiguo. Primero, encontramos mi, que en este contexto se traduce al español como orar. Segundo, tenemos atze, que en español significa dedo, específicamente el índice por significar también atze, rastro, que es sinónimo de indicio, de aquí que sea el índice porque se carga doblemente de significado con el término atze. Y tercero, la palabra itza, que al español se traduce como izado o alzado. La composición pictórica nos revela a Moisés orando con el dedo alzado. Es la señal inquebrantable Moisés. Con su último aliento, soportando el rechazo y a punto de morir, Moisés alza su mano para confirmar como gran profeta e historiador que el plazo dictado por Dios se cumplirá inexorablemente. Contemplad ahora estas obras. La Academia y la oficialidad nos cuentan que estamos ante grabados y pinturas que representan al filósofo Sócrates soportando con estoica paciencia el mal carácter de su esposa, Jantipa, quien le arroja el contenido de un cántaro de agua sucia por encima.
Pero la realidad, leída a través del método de Eleazar y del Elengoa, nos muestra un escenario trascendental. No hay filósofo ni disputa matrimonial. Estamos de nuevo ante Moisés. Y la escena codifica la severa reprimenda que recibe de una mujer mayor que, en este contexto, representaría a María, recriminándole la culpa y la responsabilidad de los judíos en su muerte. Vamos a descifrar los elementos que los artistas plasmaron para ocultar y a la vez preservar esta verdad. Comencemos por la acción central de todas estas obras, el vertido del agua. Aquí encontramos la palabra uts, que en español significa vaciar. Como nos indica el propio diccionario de la RAE, la acción de vaciar guarda una acepción directa que es la de reprender. Por lo tanto, esa agua cayendo no es un accidente. Codifica visualmente una dura reprimenda. ¿Quién ejecuta esta acción sobre Moisés? El Elengoa nos lo aclara con el término amatso. Esta palabra se compone de ama, que en español significa mujer, y fuente al mismo tiempo. Aquí se carga doblemente la acción en un solo término, ya que es una mujer haciendo la acción de fuente, y también sabemos que María es la fuente, y atso, que se traduce como mujer mayor. Vemos exactamente la encarnación de esa palabra, una mujer mayor haciendo de fuente al verter el agua sucia. También podemos leerlo con el término amauts, uniendo ama, mujer, con uts, vaciar. Es la mujer que vacía el agua sucia sobre él. ¿Y por qué nos recalcan que es agua sucia? Porque el término ats es sucio en euskera. Por el contrario, Moisés se encuentra siempre expuesto en la fachada de la casa. El término antiguo para esto es aitzin, que en español significa tener que soportar en la parte delantera o en la fachada. ¿Y cuál es la actitud de Moisés ante este castigo? No huye, no se enfada, no se defiende. Aquí tenemos la palabra otzán, que en español significa manso, aquel que no actúa frente a la adversidad. Comprendemos su postura física a través de la palabra etzán y etzín, que se traduce al español como yacer, apoyarse o estar postrado. Él permanece apoyado pacíficamente mientras recibe el escarmiento. Si analizamos a una de las figuras femeninas que salen en la escena con los pechos fuera, debemos unir el término ama, que en español significa mujer, con la palabra isía, cuya traducción es despecho. Este concepto nos habla, en primer lugar, del profundo resentimiento de la figura de María hacia Moisés. Pero el artista fue más allá y codificó este despecho de una forma física y literal, retratando a las mujeres asomadas con el pecho descubierto, es decir, quitando o sacando el pecho, despecho. En el grabado inferior izquierdo asoma una embarcación. Esto se lee a través del término itzas, que en español significa marino. Otro detalle de la pintura central, la figura de la niña junto al perro. Descodifiquemos esta pequeña escena con exactitud. El euskera nos entrega la palabra ume, que en español es niña. A su lado vemos a un perro, representado por el término eiza, que se traduce directamente como animal de caza. Y la acción que los une es eutsi, que en español significa agarrar. Al pintar a la niña agarrando al animal de caza, el artista completó el sonido de moitse o moitse. Todo su estado interior se resume en la palabra etzian, que en español significa estar resignado o desahuciado. Él sabe que debe acatar el castigo, y aquí vuelve a operar nuestro elemento clave, la raíz etzi, el deber absoluto de soportar. Ahora vamos a realizar un ejercicio visual que pondrá contra las cuerdas a la historia oficial. Contemplad estas dos imágenes. A vuestra izquierda, la famosísima y oficial escultura de Moisés. A vuestra derecha, la figura del anciano Sócrates.
A simple vista descubrimos que los artistas dejaron una firma innegable. Utilizaron exactamente el mismo código visual para confirmar que estamos ante el mismo personaje, Moitse. Dirigid vuestra mirada hacia la postura de ambos personajes, concretamente a sus extremidades inferiores. En euskera encontramos la palabra compuesta utseun o utsoin. Vamos a desglosar sus raíces para comprender la orden que siguieron los artistas. Primero, tenemos la palabra huts, que en español significa libre o desnudo. Segundo, encontramos la raíz eun, cuya traducción al español es tela. Y tercero, el término oin, que en español significa pierna. Al unir estos tres conceptos, nos describe una acción anatómica muy precisa: tener la pierna libre o desnuda de la tela. Tanto en la monumental escultura oficial como en el grabado, el personaje realiza el acto inconfundible y deliberado de sacar una sola pierna completamente fuera de los pesados ropajes. No es una casualidad estética, no es una simple elección del escultor o del dibujante. Es la plasmación literal de la palabra etziun. Es el sello visual que certifica su verdadera identidad. Pero la confirmación no termina ahí. Existe un segundo código fundamental en las imágenes de Moisés. Nos referimos a la palabra en el lengoa omaso. En español, este concepto se traduce como libro. Si volvemos a examinar todas las figuras, comprobaremos cómo esta idea rige la composición. En el grabado de la derecha, Moitse descansa su mano sobre un rollo o manuscrito. De forma idéntica, la escultura oficial de la izquierda sostiene unas tablas o un gran libro bajo su brazo. La inclusión de este elemento es vital. Responde directamente a la palabra omaso para recordarnos la inmensa labor histórica de Moisés. Él no era un mero protagonista pasivo, era el gran cronista de los Yudas, el guardián de la memoria y el autor material del Pentateuco. Una pierna que se libera de la tela y un libro que se sostiene con firmeza. Dos detalles precisos, dictados por el elengoa, que atraviesan los siglos y los estilos artísticos para susurrarnos al oído la verdad. La historia oficial puede cambiarles el nombre en los museos, pero el código visual de Moitse permanece inalterable para todo aquel que sepa mirar. Ahora nos detenemos ante un lienzo catalogado bajo el título de Aspasia conversando con Sócrates y Alcibíades, una obra realizada por el pintor Nicolas André Monsieur. Según los círculos académicos, lo que contemplamos es una apacible escena de la antigua Grecia. Sin embargo, cuando observamos esta pintura a través del prisma de Eleazar y desvelamos los códigos del euskera o el lengoa, no estamos ante Sócrates, sino nuevamente frente al gran profeta e historiador, Moisés. Dirijamos nuestra mirada hacia la imponente figura femenina del centro. En el idioma original nos encontramos con la palabra meatse. La traducción directa al español de este término es mina, pero como bien pone en la RAE, mina se utiliza también para referirse al concepto de mujer. Por lo tanto, el artista plasmó en ella la representación pura de la mujer dentro de este relato. El sentido de su presencia se completa con una segunda palabra de gran importancia, musa. En español, una musa es la inspiración. En el crudo contexto de esta historia, esta mujer representa la figura de María operando como la inspiración definitiva de Moisés. Él, en su posición de representante de la raza judía, carga con el peso histórico de que su pueblo hizo lo que hizo. Vemos a Moisés sentado, con el pergamino en la mano, recibiendo esa luz. A partir de esa inspiración, sus palabras y sus escritos se elevan para venerar y proclamar la palabra de Dios y de María. Pero la gran denuncia histórica de esta obra se encuentra codificada en el fondo del paisaje. Observad a la derecha de la composición. Un carro tirado por caballos transporta a unas mujeres. El euskera descifra este detalle con la palabra itzaín. En español, este término significa carretero o boyero. Nuestro método nos exige ir al fondo del concepto, tal y como nos indica el diccionario de la RAE. La figura del carretero se asocia históricamente con una persona que blasfema con suma facilidad y echa maldiciones.
De ahí nuestra expresión de hablar como un carretero. Para los líderes payos, los pares, el que blasfemaba era el propio Moisés. Sus duras críticas, sus recriminaciones y sus escritos denunciando cómo el imperio payo maltrataba a las mujeres eran considerados por ellos como intolerables blasfemias. Así, la obra encierra dos realidades inseparables. En primer plano, Moisés siendo inspirado por María, y en el horizonte, el carro que nos recuerda por qué Moisés tuvo que alzar la voz y convertirse, a los ojos del imperio payo, en el gran blasfemo de la historia. Por último vemos a Sócrates y Alcibíades. Sin embargo, revela el momento más sagrado: Moitse y Alexandre sellando el Etzion. El pacto se sella con Hith, promesa. Alexandre empuña un ayot, lanza. Ante su dios, Moitse muestra Edzan, pues se apoya postrado con respeto. El sello divino está en la figura del fondo. El idioma lo define con tres claves: Atzean, detrás; Ataizean, observar; y Atse y Atze, origen y detrás. Origen por ser Ietzu. Es la presencia de Iezus custodiando la promesa. No es un mito griego, es el retrato de Moitse y Alexandre sellando el destino de su raza.